Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos cordialmente bienvenidos a un estudio más de los días miércoles, cuyo propósito es ayudar a los jóvenes a encontrar ese camino a Jesús. Bueno, pues me presento para las personas que no me conocen, que nos están viendo por primera o primeras veces. Mi nombre es Antonio Arcos. Sean todos cordialmente bienvenidos. Y bueno, de lo que se trata aquí es estudiar en la palabra de Dios cómo encontrar esa salvación de Jesús. Y bueno, pues hemos estado hablando de varias situaciones, mm, sobre todo lo que tiene que ver en los últimos estudios que ha compartido mi hermano Alejandro y su servidor. Hemos estado viendo eh, textos que hablan del pecado, que hablan de esa maldad que el hombre generó a partir del pecado original y que hasta el día de hoy, pues bueno, se sigue presentando. Tanto así que para eso tuvo que venir Jesús, para salvarnos de esos pecados, para perdonarnos esos pecados y para darnos la oportunidad de una vez perdonados, pues entrar al cielo, a su casa ahí con él y con el Padre. Muy bien, pues el tema del día de hoy es precisamente este que ustedes ven aquí, que se llama Abrazando el engaño. Y bueno, no pude escoger una imagen mejor que la de esta chica abrazando un poste como si fuera un hombre y besándolo, ¿sí? Y esta frase de abrazando el engaño, pues viene, es una porción del libro de Jeremías, en donde el profeta, ¿verdad? Pues nos da un buen parámetro de qué es esto de abrazar un engaño. Pues sucede, chicos, que precisamente que quien abraza el engaño difícilmente se da cuenta que está engañado. Por lo mismo, porque piensa esta persona que está bien y estamos hablando de nuestra relación con Dios, no de otra cosa. Y entonces esta persona piensa que está bien delante de Dios, pero no, sucede que ha abrazado el engaño. Entonces, al abrazar el engaño, esta persona está engañada, se engaña a sí misma, engaña a los demás, por supuesto, pero también, sobre todo, a sí misma. Y ese es el tema del día de hoy, abrazando el engaño. ¿Cómo es que alguien puede abrazar un engaño? ¿Qué es lo que sucede cuando uno abraza un engaño? ¿Por qué abraza uno un engaño? ¿Y cuáles serían las consecuencias de abrazar el engaño en las cosas que a Dios se refiere? Con la ayuda de Dios vamos a leer en la escritura el día de hoy qué es eso. Pero chicos, los invito a hacer una oración para que Dios nos ayude. Padre, muchas gracias por este día, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, Señor, por favor, háblanos tú, Señor. Dios, ayúdanos, Señor, a entenderte, Dios. Ayúdanos también a conocerte, Señor. Y ayúdanos, Dios mío, a entender las cosas como tú las estableciste, Señor, y no como nosotros nos las quisiéramos imaginar, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, pues eh, vamos a dar continuidad al tema. Vamos a leer un texto en el libro de Jeremías, ¿sí? En este texto, el profeta, ¿verdad? Nos hace una pregunta. Vamos a leerla. Dice el profeta, dice, ¿por qué este pueblo de Jerusalén, por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido arrepentirse. Eh, Mira, cuando tú veas en el Antiguo Testamento, vuélvete, vuélvanse.
es lo que en arameo sería lo que en griego fue arrepiéntete, ¿sí? Entonces vamos a leerlo otra vez. Dice, porque este pueblo de Jerusalén es rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no se quieren arrepentir. Así lo puedes leer, si tú quieres, así lo puedes leer. Sí. Ahora, aquí hay dos elementos, chicos. Uno, que tú lo alcanzas a ver ahí, es la rebeldía. ¿Sí? ¿Quién es una persona rebelde? Pues muy sencillo, alguien que no se somete a la autoridad o a la ley. Eso es una persona rebelde. ¿Sí? Hay una autoridad, hay una ley y esta persona no se somete. Eso es una persona rebelde. Así de sencillo. Entonces, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de toda esa ciudad de Jerusalén era rebelde. Pero aparte era rebelde perpetuamente. ¿Sí? En todo momento era rebelde. Nunca obedecía. Y aquí Dios nos está dando el parámetro de por qué eran rebeldes perpetuamente. Porque abrazaron el engaño. ¿Qué cosa es abrazar algo? Es como la chica que vimos al inicio. ¿Sí? Que está muy prendida del poste, así como si fuera un hombre. Bueno, ahí esta chica hasta lo estaba besando al poste, ¿sí? Y lo tenían bien agarrado, bien sujetado. Eso es abrazar el engaño. Y no se querían arrepentir. Este reproche viene, fíjate, en el capítulo 8 de Jeremías. Si tú lees todo el libro de Jeremías, Jeremías es un compendio de advertencias, un compendio del corazón del profeta que los estudiosos le han llamado el profeta llorón, porque se la pasó clamando por su pueblo, intercediendo por su pueblo, doliéndose por su pueblo, y su pueblo, a pesar de que él les profetizaba, les predicaba, su pueblo nunca se quiso volver. Dios les dio varias advertencias a los judíos a través de Jeremías y no lo quisieron escuchar. Esa es la verdad. Tanto fue así que el siguiente libro de Jeremías, que es el libro de Lamentaciones, es un libro que ya retrata lo que Dios no quería hacer, que se tardó años en hacer, pero que finalmente lo tuvo que hacer porque no escucharon al profeta Jeremías. El libro de Lamentaciones es un libro de cómo quedó devastada la nación de Israel, ¿sí? Porque no quisieron arrepentirse. Muy bien, esta es la introducción y bueno, pues vamos a ver unos textos de Jeremías 8. Por favor, acompáñame. Aquí el profeta nos está diciendo lo siguiente. Dice Dios a través de Jeremías, escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Muy bien, vamos a ver algunos elementos. Dice, escuché y oí y no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? No había nadie que tuviera una reflexión acerca de su maldad. No había nadie que quisiera volverse a Dios. Y aquí nos da la razón. Cada cual se volvió a su propia carrera y los compara como caballos en una guerra. Sí, o sea, cada cual en aquello que le gustaba, en aquello que pecaba, digamos, con placer, eso es lo que hacía. ¿Sí? Y después nos hace una comparación con algunos animalitos. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla
y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero el pueblo de Dios no conocía el juicio de Dios. ¿Qué es conocer el juicio de Dios? Conocer cómo juzga a Dios, conocer por qué juzga a Dios. Esto es conocer su palabra, esto es conocer lo que le agrada y no le agrada a Dios. No conocían cómo juzgaba a Dios. Fíjate, eran el pueblo de Dios, eran el pueblo escogido por Dios, pero no conocían cómo juzgaba a Dios. ¿Cómo es eso? O sea, no conocían la palabra, no conocían cómo pensaba Dios, cómo actuaba Dios, cómo iba a actuar Dios en determinado momento y cómo no iba a actuar. No conocían a Dios, no entendían a Dios, no lo comprendían, porque sencillamente lo ignoraban. Así. Después, este pueblo, a pesar de que tenían el templo de Jehová ahí en Jerusalén, a pesar de que tenían los sacerdotes, los escribas y todo el equipo religioso y todo, les reprocha a Dios en el versículo 8, dice, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Ciertamente. ¿Cuál era el problema, aparte de que todos estaban en su carrera, ahí en sus asuntos, con su pecado, con sus propias maldades? ¿Cómo era esto? Bueno, pues sucede que las personas o unas de las personas encargadas de impartir la ley eran los escribas, ajá, que para que me entiendas, eran las personas encargadas de transcribir la Biblia a mano, porque pues antes no había imprentas, entonces ellos hacían las copias y pues eran unos eruditos en la ley de Jehová, tenían que hacer un trabajo perfecto, en donde pues no se equivocaran, no mancharan todo eso, y hacían una copia y con mucho cuidadito, y imagínate transcribir todo el Antiguo Testamento. Bueno, conocían la Biblia de arriba abajo, ¿sí? ¿Y por qué dice aquí Dios que ciertamente le habían cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas? Bueno, es que los escribas, ¿verdad? No transmitían el conocimiento adecuado al pueblo de Jehová. No transmitían esa manera de juzgar que tiene Dios, esa manera de actuar que tiene Dios. No transmitían eso. No transmitían lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Lo que te subrayé en amarillo en esta ilustración. O sea, no conocían el juicio de Dios, el pueblo en general y los encargados de impartir, o uno de los encargados, porque aparte de los escribas, estaban los sacerdotes, el sumo sacerdote, estaban pues ni nada menos ni nada más que una tribu completa, la tribu de Leví. Pues nadie de ellos lo transmitía, menos los escribas, y los escribas todavía, aparte de que de que ni lo transmitían, ¿verdad? Aparte mentían, ¿sí? ¿Y cómo mentían o por qué no transmitían lo que deberían de haber transmitido? Vamos a ver la siguiente ilustración. Dice aquí, esto fue lo que pasó, chicos. Dice, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Eso fue lo que realmente pasó. Si ustedes lo quieren ver así, estos escribas, los sacerdotes, los levitas, el sumo sacerdote, los profetas, que eran otros personajes que hablaban de parte de Dios, curaban con liviandad la herida del pueblo de Dios. ¿De qué estamos hablando? De que aligeraban mucho el peso del pecado,
aligeraban mucho la gravedad de un pecado, aligeraban mucho la ruptura que produce un solo pecado en la vida de una persona. Entonces, esto de curar con liviandad es como decirle a una persona enferma o enferma de una enfermedad terminal. Imagínate una persona con cáncer terminal y llega el médico y le dice, no, no, estás bien, ¿eh? Te vas a recuperar en 15 días, ya estás bien. No, mira, es como un resfriado, no te preocupes, ya vas a estar bien de aquí a poco tiempo. ¿Sí me explico? Eso es curar con liviandad la herida. Eso es quitarle el peso que tiene realmente algo. Entonces, pues el pueblo de Jehová, ¿cómo iba a conocer el juicio de Jehová? ¿Cómo iba a conocer cómo juzga a Dios? ¿Cómo iba a conocer cómo reacciona a Dios? No iban a conocer. No se puede porque los encargados de hacer esto lo hacían con liviandad. Y les decían, no te vas a morir, no te vas a ir al infierno. No, mira, tú estás bien. No, mira, esto que tú haces, todo el mundo lo hace. No te preocupes. Mira, esto que te pasa a ti, pues le pasa a cualquiera. Ay, ¿a poco crees? Pues mira, si ahí está, ahí están los sacerdotes que caen, en pederastía, y pues cómo tú te ibas a imaginar que tú no, y empiezan ahí a curar la herida del pueblo con liviandad, a curar la herida del pueblo con ligereza, con una grande y grave ligereza, ¿sí? Entonces, de eso se trata, chicos, que el pueblo no conocía cómo juzgaba a Dios, lo ignoraba, así de grave era. Muy bien, y esto es lo que produce ese tipo de creencia en Dios, esto es lo que produce. Pasó la siega, Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. ¿Cómo iban a ser salvos si veían poca cosa sus pecados? ¿Cómo iban a ser salvos si los pecados que deberían de espantarlos, de atemorizarlos o de producirles un dolor haber ofendido al Dios que es tan bueno? ¿Cómo iban a tener esa conciencia? ¿Cómo se iban a salvar si les estaban curando con liviandad sus heridas y les decían paz, paz? Y de parte de Dios, del Dios del cielo, del juez de toda la tierra, no había paz, ¿no? Entonces, mira, muchas personas no necesitan que llegue un escriba mentiroso y le diga paz, paz. Muchas personas se lo dicen a sí mismas. Muchas personas abrazan el engaño por sí mismas y empiezan a decir, no, pues, yo no creo que sea tan grave, pues yo veo que lo hacen los demás, yo veo noticias que el tal líder religioso hizo esto y pues como yo, pues no. Y empiezan ahí a curar con liviandad su pecado, empiezan ahí a aligerarse, empiezan ahí a no darle peso a las cosas que sí tienen peso, empiezan ahí a acostumbrarse y hacer de su relación con Dios un engañarse a sí mismos diciendo paz, paz, pero de parte de Dios no hay paz. Siguiente ilustración. Aquí vemos, ¿verdad? En Jeremías capítulo 9, las cosas que para Dios tienen un grande peso, que, que te quitan la paz para con Dios. Ajá. Y que los escribas y las demás autoridades religiosas de Israel no le daban peso. Fíjate cómo Dios a través del profeta Jeremías le da peso a cosas que muchas personas consideran como cualquier cosa. Fíjate. Jeremías 9, versículo 3 dice, hicieron que su lengua lanzara mentira, hasta lo puse en amarillo. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y no
y me han desconocido, dice Jehová. Y cada uno engaña a su compañero, ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Bueno, chicos, pues estamos viendo que realmente aquí Jeremías en 4 versículos nos está haciendo referencia a un solo pecado y lo pone gravísimo, gravísimo, y nada más estamos hablando de la mentira. Nada más. Nada más. Y versículo 7, fíjate, nada más hablando de la mentira, cómo reacciona Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Fíjate, nada más por mentir, Jehová los iba a refinar y a probar. Si tú lees todo el capítulo 9 de Jeremías, te vas a dar cuenta de todo el juicio que Jehová estaba amenazando y el único reproche en el capítulo 9 son las mentiras. Entonces, Jeremías, que sí efectivamente es un profeta de Dios en medio de todo ese pueblo en esa época, no estaba curando con liviandad las heridas del pueblo de Israel. No estaba aligerando el peso que tenían sus pecados, ¿sí? Pero personas hay que hasta nuestros días dicen y se engañan a sí mismas que dicen mentiras blancas o mentiras piadosas. En la Biblia, una mentira es esto que acabamos de leer y no es otra cosa. No existen las piadosas ni las blancas. Si mentiste, fíjate lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan. Te invito a que lo leas. Le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, que ellos eran hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Por mentirosos, punto. Entonces, tan grave es para Dios que Cristo, que el Dios vivo de carne y hueso, le dijo a los judíos mentirosos, hijos del diablo. Tan grave es. Entonces, si tú ves, estamos hablando de un pecado que medio mundo practica y que medio mundo no cree que sea tan malo y aún se imaginan pensando que por eso no se van a ir al infierno, que se vayan al infierno los borrachos, las prostitutas, los narcotraficantes, los vendedores de armas, los que talan los bosques y, y así, pero quien mienta, no, por favor. Pero fíjate cómo juzga Dios, pero fíjate cuál es el juicio de Dios. Ahí tenemos un pedacito del extracto del juicio de Dios, versículo 7. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo los refinaré y los probaré. ¿A qué se refería eso? Refinar es purificar algo. ¿Sí? Probar es, eres o no eres. Eso es probar. ¿Sí? Entonces, Dios, más adelante en la historia de Israel, tuvo que hacer esto. Le dolió en su corazón. Por años le mandó mensajes a Jeremías para que Jeremías se los transmitiera a su pueblo y por años ignoraron y se burlaron de Jeremías. Después, versículo 8, ya nos da cuenta de otro pecado aparte de la mentira. Dice, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Aquí ya Dios nos está dando cuenta de otro pecado que practicaba el pueblo de Israel, que era la hipocresía. ¿Sí?
Es como si tú tuvieras un compañero en la escuela y le dices, ay, hola, ¿cómo estás? Pero por adentro estás, híjole, vete, o sea, me caes bien mal. No, mira, eres bien ridículo, me caes gordo, no te aguanto, pero por dentro, porque así, mira, de dientes para afuera, eres todo amabilidad. Es lo que está reprochando Dios, la hipocresía del pueblo. Pues, ¿cómo no iba a ser hipócrita si de la mentira se pasa fácilmente a la hipocresía? ¿Cómo no? Siguiente ilustración. Fíjate lo que dice Dios y lo molesto que estaba nada más por ese pecado. Versículo 9 del capítulo 9. Y lo puse en amarillo. Dice, no los he de castigar por estas cosas, dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. Fíjate el juicio de Dios. No los he de castigar por mentirosos. Y de tales personas no me voy a vengar. ¿Por qué se iba a vengar Dios? A ver, no te vayas a imaginar que Dios es vengativo. Por favor, eso no. Dios no es vengativo. Dios es justo y de ser necesario hace la venganza. ¿Qué es la venganza? Que a las personas que les dio muchas oportunidades de haberse arrepentido y no las quisieron y hasta se mofaron de él y hasta hacían burlas de él, algún día Dios se tuvo que vengar de esas personas. Entonces, Dios no es vengativo como las personas que en sus enojos intentan el mal luego de aquellos quienes consideran sus enemigos. Ellos sí son vengativos. Estas personas sí, que al recibir un mal se quieren vengar o aún lo hacen. Y si no lo hacen, aquí adentro están guardando muchos rencores, muchos odios y muchos enojos. No, Dios no es así, ¿sí? Pero fíjate cómo se molesta a Dios nada más por las mentiras. Unos versículos antes del versículo 9, nada más estamos hablando de los engaños y las mentiras, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el peso que le da Dios a las mentiras? Muy grande. Mira cómo juzga o cómo amenaza juzgar al pueblo mentiroso en el versículo 9. Por eso lo puse con amarillo, ¿sí? Y aquí nos da un panorama más amplio de cómo es que iba a terminar el pueblo si no se arrepentía. Dice, reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación que no quede morador. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová. Y fíjate, esto es lo que pasó. Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Entonces, la ley de Dios es la autoridad, y por eso había rebeldía perpetua, porque no le hacían caso, porque ignoraban la ley, porque aún sabiéndola, la ignoraban, porque abrazaron el engaño, porque se curaban con liviandad ahí sus pecados, con ligereza. Pues no, yo no soy tan malo, pues yo hago esto, yo doy mi diezmo, yo voy a la iglesia cada 8 días, yo ayudo a quienes puedo, yo cuando puedo ayudar a alguien lo ayudo, y no lo ando diciendo, nada más sí, o sea, cuando puedo, pues sí ayudo a alguien. Y ahí se empiezan a curar con liviandad y no le dan peso a una mentira. Fíjate el juicio de Dios por mentiras, por engaños y por hipocresías, pecados los cuales las gentes que se creen buenas no los ven mal, no los ven mal, porque los curan con liviandad. No, pues yo no tengo problemas, bueno, hasta se pueden decir cristianos, hasta se pueden decir ministros, y no lo son. ¿Sí me explico?
El problema fue, como estamos viendo aquí en este texto, que dejaron la ley de Dios. Su palabra la ignoraron, sus autoridades curaban con liviandad sus heridas. No, no estás tan mal. Pues no, mira, pues es que es poco a poco que tú vas a dejar esto, el otro, y vas a alcanzar cuando te mueras allá en el cielo, la santidad, y, y la santidad es aquí, y la santidad es aquí, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo, cómo esperas vivir en santidad cuando estés delante de Dios? Si no vives en santidad aquí, el texto es claro y dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si te mueres sin santidad aquí, no vas a ver al Señor allá. Tan sencillo como es, ¿sí? Entonces, Dios dio su ley delante de los antepasados de los israelitas de ese momento. Y mira, la fueron dejando, se fueron aligerando, sus autoridades religiosas se aligeraron también y hasta mentirosos se volvieron, esos fueron los escribas, plumas mentirosas les llama en los textos que acabamos de leer. Ese fue el problema. Más adelante, dice aquí, este, esta es una consecuencia clara y lógica de curar las heridas con liviandad y de ignorar la ley de Dios. Dice, versículo 14. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Antes se fueron, dice aquí, tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales. ¿Por qué se fueron tras la imaginación de su corazón? Porque cuando no estás con la referencia clara, contundente e inobjetable de la palabra, cuando no tienes esa referencia, te puedes imaginar cualquier cosa. Te puedes imaginar que te vas a ir al cielo, aunque estés de mentiroso, de fornicario, de, de enojón, de soberbio. Te puedes imaginar que porque ayudas a los demás, que porque eres amable, que porque te paras en el transporte público y le cedes el lugar a los ancianitos, que porque cuando ves un cieguito en la calle corres y lo agarras y le atraviesas la calle, que porque levantas animalitos de la calle, a los perritos callejeros los recoges en tu casa. Te puedes imaginar que por, por ese tipo de bondades ya te mereces el cielo. Pues está mal. Porque acabamos de leer que por las mentiras Dios ya tiene preparado un enojo y un juicio. Por las mentiras, Cristo le dijo a los judíos que no habían creído en él, que habían creído en él, perdón, en el Evangelio de Juan. Les dijo, ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Pues por mentirosos. Así de sencillo. Entonces, no solamente se imaginaron mentiras estos judíos, sino que todavía fueron en pos de dioses ajenos. Eso ya es otro pecado y es idolatría, según les enseñaron sus antepasados a estos judíos. ¿Cuáles eran los dioses ajenos? Bueno, los dioses de las naciones de alrededor de Israel, sí, los Baales eran unos, bueno, había hasta deidades de la India y los tenían ahí bien metidos. Y aparte de supuestamente adorar a Dios, también adoraban a esos ídolos y la idolatría es otro pecado delante de Dios. Sí, tal vez tú me digas, no, pues yo no idolatro, yo no adoro imágenes, yo no adoro figuras, estatuas, yo no adoro. Pero ¿qué tal adoras las redes sociales y no las sueltas? Pero ¿qué tal adoras el gimnasio? ¿O qué tal adoras verte en un espejo en el gimnasio? Y si vas tanto al gimnasio, en todos los espejos que te encuentres tú te ves. ¿Qué tal adoras? A lo mejor es una chica que te han dicho que dejes a esa persona que no te conviene y no, la pones en el lugar en tu corazón que le debería de corresponder a Dios, en el primer lugar. Cualquier cosa o persona que ocupe el lugar de Dios en tu corazón, eso es idolatría.
¿sí? No necesitas adorar a Baal, no necesitas adorar a Astarte, no. Cualquier cosa o persona que ocupe el lugar de Dios, ¿sí? Si no puedes soltar el teléfono, si no puedes eh, dejar de estarte mirando en los espejos del gym y de todos los demás espejos, ¿sí? Cualquier cosa o persona, ¿sí? Entonces, pareciera no grave, pareciera que no te va a causar problemas, pero te estoy dando textos donde Dios sí le da peso, ¿sí? Porque no vamos a curar con liviandad tus heridas. Hay que darle peso y hay que juzgar con el juicio de Dios. Hay que ver cómo Dios juzga, hay que, hay que entender cómo piensa Dios, qué cosas le agradan a Dios y qué cosas le desagradan a Dios. Hay que entender a Dios, hay que conocer a Dios para agradar a Dios. ¿Sí? Siguiente ilustración. Aquí dice el texto. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Fíjate cómo ve Dios. Y estamos hablando de unos cuantos pecados, chicos. Dice, porque de Sión fue oída voz de endecha. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. ¿Qué es la voz de endecha? Es un canto triste como de una lamentación cuando alguien se muere. Eso es una endecha. ¿Sí? Entonces, aquí Dios se está yendo más lejos, en pocas palabras, por estos pecados que acabamos de comentar. Dios le estaba prometiendo al pueblo de Israel la destrucción de su nación. Por muchos años, el profeta Jeremías le estuvo advirtiendo al pueblo de estas cosas. Por muchos años, chicos, muchísimos. Y no le hicieron caso. Jeremías 7. Me estoy regresando 2 capítulos en Jeremías. Empezamos en Jeremías 8, luego Jeremías 9. Pero déjame leerte Jeremías 7. ¿Sí? Fíjate las cosas que Dios condena, que los israelitas de esa época no consideraban graves porque curaban con liviandad sus heridas. Jeremías 7 dice, versículo 7, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. O sea, imagínate que Jeremías se pone afuera del templo de Jehová porque le dice a Dios, párate allí en las puertas del templo de Jehová y diles esto. Versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Fíjate, iban al templo y Dios les dice, arrepiéntanse, dejen sus mentiras, dejen su hipocresía, dejen su idolatría y, y no los voy a destruir, como leímos ya en el capítulo 9. ¿Sí? Recuerda que ya me regresé 2 capítulos al 7. Dice, y los haré morar en este lugar. Después, Dios los invita a dejar de abrazar el engaño. Dice, no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Cómo es eso de que templo de Jehová, templo de Jehová? Pues bueno, mira, si habláramos en tiempos modernos, Dios diría, no fíes en palabras de mentira, diciendo, yo veo las transmisiones, yo me porto bien, yo ayudo a quienes puedo, yo
cuando está mejor la pandemia, pues yo voy a la iglesia los domingos. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Sí, imagínate que los israelitas llegaban al templo de Jehová en esa época, y pues no sé, a lo mejor así llegaban y se hincaban y templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Porque, mira, este texto es bien importante. No te vayas a engañar con una costumbre tuya. Así de sencillo. No sea que ya te acostumbraste a ver las transmisiones y apruebas todas y dices, esa palabra está muy bien, esa palabra está muy bien. Y cuando me encuentres por ahí me digas, qué buena predicación, qué bien estuvo todo. Y tu vida, y tú sí le das peso a esas cosas que a tu juicio son, pues, ligeras, pero según lo que acabamos de leer, sí pesan. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Te estás creando una costumbre? ¿Ya te acostumbraste? ¿O has hecho de esto una tradición, una costumbre, para que después me digas, como he escuchado a tantísimas personas cuando alguien les ha predicado, agarran y todas tienen el mismo argumento, todos. No, es que yo cómo voy a dejar las costumbres de mis padres me dieron esto, mis padres me inculcaron esto, sí, aunque tu vida esté destrozada por el pecado, no, pues es que esto fue la costumbre, esto, y haces más fuerte y truncas la obediencia a Dios por una costumbre, por un venir y cumplir con ver las transmisiones, venir y cumplir por acudir a la iglesia los domingos, ¿sí? Porque eso, a eso se refiere esa palabra de que llegaban y decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Es lo mismo, ¿sí? Tú puedes llegar y decir, pues ya llegué, ya cumplí, ya me voy. Ya cumplí, ya fui, cumplí, eché mi diezmo, cumplí, eché mi ofrenda, pues yo ya no tengo nada que hacer, ahí nos vemos, y sigues con tus ligerezas y curando con liviandad tus heridas y diciéndote a ti mismo paz, paz. ¿Y qué crees? No hay paz. No hay paz. Fíjate lo que dice Dios, versículo 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, dice, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos, para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y otra vez Dios les reprocha lo mismo. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Y fíjate los pecados que les reprocha Dios: hurtando, robando, ¿sí? Hurtar y robar es lo mismo. ¿Qué se robarían? Cualquier cosa que te robes es un robo. Cualquier cantidad de lo que quieras es un robo. Eso es un robo. Un peso es un robo, 50 centavos es un robo, 10,000 pesos, 10,000 dólares es un robo. Es lo mismo, es un robo. Matando, ¿sí? A lo mejor me dijeras, ay, no, Antonio, yo nunca he matado a nadie. Pero ¿te acuerdas que hace 15 días leímos un texto de Mateo que dice Jesús en Mateo 5 que oíste que fue dicho a los antiguos no matarás, pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo es culpable ante el concilio. Fíjate, me regreso a la lista de aquí, de Jeremías. Hurtando, matando, adulterando, ¿sí? Ya ves que también leímos esa vez que adulterar no es precisamente que te vayas y te metas con una mujer casada, un hombre casado, o que siendo tú casado o casada te metas con un soltero. Ya vimos que para Dios, ¿sí? En ese texto
de Mateo, igual, ¿sí? Jesús dice que si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Eso es lo que dice. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, o sea, mintiendo, e incensando a Baal, o sea, de idólatras, y andando tras dioses ajenos, tras dioses, perdón, extraños que no conocisteis. Como tú ves, ya que Dios ya extiende la lista, no solamente son las mentiras, ya vienen los hurtos, los adulterios, eh, no hacer misericordia, por ejemplo, eso es oprimir al extranjero y al huérfano, ¿sí? Que tú tengas por ahí injusticias, malos tratos a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, ¿sí? Eso le desagrada muchísimo a Dios, ¿sí? Y realmente lo que tú tienes que ver y entender esta tarde es eso, que no cures con liviandad tus heridas, que le des el peso que Dios le da a las cosas, porque para eso Dios me dio este texto, para enseñarte de parte de Dios, para que conozcas a Dios, para que entiendas a Dios y no sea tu imaginación, como leímos en el texto, lo que gobierne tu vida, para que al final de tu carrera, si es que murieras mañana o pasado mañana, te sorprendas diciendo, ah, estoy en el infierno y esperabas estar en el cielo. Para eso es esta enseñanza, para que no abraces el engaño, para que si lo has abrazado, si has curado con liviandad, si tú solito, tú solita te has dicho paz, paz, y no hay paz, pues mejor arregles tus caminos, mejor endereces tus sendas, mejor te pongas a cuentas con Dios. Para eso es esta enseñanza, ¿no? Siguiente ilustración. Dice Dios, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Vamos a ponerlo digamos, eh, en un tiempo moderno. Vendrás y te pondrás delante de la transmisión y la de la transmisión de los domingos y cantarás alabanzas y o irás a la iglesia y cantarás alabanzas y levantarás tus manos en las alabanzas que son tan hermosas. Y, y vas a decir, pues ya llegué, ya cumplí, voy a seguir haciendo mis abominaciones. ¿Cuáles abominaciones? Pues de los pecados que acabamos de leer. ¿Crees tú que Dios no ve eso? ¿Crees tú que puedes salir bien librado viviendo así? Dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, ya la hice, ya cumplí, para seguir haciendo siempre lo mismo, para seguir engañándote pensando que ya abrazaste una costumbre, ya hiciste de ver las transmisiones o de acudir a la iglesia una tradición. Mira, yo conocí un hombre que vivía, digamos, lejos de la Ciudad de México, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, ¿sí? En el estado aledaño al Estado de México, que es Hidalgo. Y todos los domingos viajaba hacia su congregación. La congregación estaba al sur de la Ciudad de México y desde Pachuca se venía todos los domingos. Y un día le dije, estábamos platicando precisamente, yo creo que le estaba compartiendo de la palabra. Me dice, no, yo también conozco, yo esto, yo lo otro. Y le digo, ah, sí, ¿a dónde vas? Dice, pues voy a tal iglesia. Le digo, ah, oye, eso está en el sur de la Ciudad de México, pero muy en el sur. Dice, sí. Le digo, ah, ¿y dónde vives? Dice, y fíjate cómo es, en Pachuca. Por viajar tanto para según tú cumplir en tu tradición, en tu costumbre, ¿crees que ya la hiciste?
Sería algo como lo que hacen los peregrinos, ¿no? Que viajan, que se van de rodillas y ya, se paran, se lastimaron mucho sus rodillitas y se van a seguir haciendo lo mismo. Bueno, yo vivía en un lugar a donde llegaban las peregrinaciones, digamos, del norte del país, y muchos de ellos llegaban en bicicletas, otros caminando, y eso sí, había muchos camiones, muchísimos camiones de carga. Pero esos días, las cantinas que quedan en las rutas estaban abarrotadas. O sea, vas a llegar para hacer una tradición de todo esto, para seguir haciendo lo mismo. ¿De verdad? Versículo 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Está comparando el templo de Jehová, Dios, con lo que ya se estaban imaginando los judíos que era el templo de Jehová. Los reprocha a Dios fuertemente, les dice, ¿es cueva de ladrones aquí? ¿Cuál es la cueva de ladrones? En la época de Jeremías, los bandoleros, ¿sí? Asaltaban las caravanas de los camellos y ya se iban a unas cuevas donde se refugiaban un tiempo, se salían a gastar lo que habían robado y volvían a atracar las caravanas, algo así como los piratas, para que me entiendas de la Edad Media, ¿no? Que ahí van los barcos españoles cargados de oro y llegan los barcos ingleses, los atracan en alta mar y se van a Inglaterra y se hacen ricos, ¿no? Algo así. Entonces Dios les dice, ¿es cueva de ladrones aquí? ¿O a qué vienen? O sea, es un lugar donde se puedan reunir los maleantes, los ladrones, el templo de Jehová. Es un club social, la iglesia donde tú vas. Es indispensable que veas la transmisión o no sería lo mismo que ver una telenovela porque no cambia tu vida. O no sería lo mismo que estar viendo un video en YouTube en vez de estar viendo esta transmisión. He aquí, yo también lo veo, dice Jehová. Y Dios nos hace una comparación en el versículo 12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Pues sucede que antes del templo de Jehová, Dios hizo levantar un lugar en Silo, y Silo fue destruido. O sea, Dios desechó ese lugar porque su pueblo Israel se apartó de Dios antes en la historia de lo que está contando aquí Jeremías, fíjate. Entonces Dios les recuerda a Silo y les dice, miren, si tan consolados están porque vienen al templo de Jehová a cumplir, pues nada más vayan a ver lo que le hice a ese primer lugar a donde iban a reunirse los judíos y creyeron lo mismo que ustedes creen hoy. ¿Sí? Dice aquí, siguiente ilustración. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis y os llamé y no respondisteis, versículo 14, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice asilo. Y la sentencia final, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Bueno, finalmente Dios nos está prometiendo que en eso, en lo que estaban confiando de que iban a cumplir al templo de Jehová, como tal vez muchas personas hoy van a cumplir a una iglesia, van a cumplir según ellas, pues echando un diezmo, van a cumplir cantando unas cuantas alabanzas, van a cumplir porque el domingo ahí todos son, hola hermanito, hola hermanita, y salen y viven mal, o algunas chicas van a la iglesia, el domingo es día de ponerse la falda más larga, es día de no ponerse aretes, pero
Entre semana es día de las minifaldas, es día de los escotes, es día de la hipocresía. ¿Por qué? Porque abrazaron el engaño, porque no entienden a Dios, no comprenden el juicio de Dios, no tienen en cuenta la ley de Dios, no le dan peso a las cosas que Dios le da peso. Entonces Dios nos da una sentencia terrible: los echaré de mi presencia. Pues es muy serio que Dios nos quiere echar de su presencia. Es muy serio. Dios nos guarde. Dios nos ayude a agradarlo. Dios nos ayude a, a no hacer de esto una costumbre o una tradición. Dios nos ayude a no aligerarnos. Dios nos ayude a darle peso a las cosas que tienen peso. Dios nos ayude. Es horrible esta sentencia. Y el libro de Jeremías, que es el segundo libro de Jeremías en la Biblia, que es el libro de Lamentaciones, da cuenta de cómo Dios sí echó de su presencia ese templo de Jehová, porque llegaron los enemigos del pueblo de Israel y destruyeron toda la ciudad de Jerusalén, y el templo no fue la excepción, también lo destruyeron. Y es lo que tuvo después otro personaje en la Biblia que restaurar después. Pero después el pueblo de Israel volvió a hacerlo, y hoy en día hay en Israel unos pedazos de la pared de ese segundo templo de Jehová, y se llama el Muro de las Lamentaciones. Dime si no cumple o Dios, si cumple o no, perdón, si cumple o no Dios sus hermosas promesas y sus muy serias amenazas. Por supuesto, Dios cumple sus hermosísimas promesas, Dios cumple sus muy serias amenazas, porque Dios no puede mentir. ¿Por qué estoy hablando así? Para que nadie cure con liviandad sus heridas, para que nadie abrace el engaño, para que si alguien aquí ha abrazado el engaño, lo suelte. Para eso hablo así. Siguiente ilustración. Jeremías 9:23 dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere Jehová? Pues que nadie se alabe en nada, que nadie tenga, por muy precioso, nada de lo que sepa hacer, nada de lo que tenga, ninguna posesión material, nada, nada. ¿En qué nos hemos de alabar los seres humanos? En esto, en entender a Dios, en conocer a Dios, en saber que a Dios le gusta muchísimo hacer misericordia, muchísimo. Por eso está en primer lugar. Dios es misericordiosísimo, pero Dios también hace juicio. Y aún Dios también hace justicia. ¿Sí? Y si tú entiendes, y si tú conoces que esto es lo que quiere Dios siempre, nunca vas a ser ligero, nunca vas a curar tus heridas con liviandad, nunca más vas a abrazar el engaño, nunca más vas a defraudarte tú mismo o tú misma, sino que le vas a dar peso a las cosas que tienen peso. Si alguien aquí hubiese ya defraudado su alma a tal punto de haber dejado ya de ser radical con el pecado, a tal punto de haber ya puesto a Dios en segundo lugar, hoy es el día para que te arrepientas, hoy es el día para que le pidas perdón a Dios, hoy es el día para que tú puedas arreglar esas cosas con Dios, hoy es el día para que reconozcas delante de Dios que has hecho mal, hoy es el día y no hay otro día. Hoy es el día que tú puedes hacerlo. Hoy es el día en el cual yo te invito a que lo hagas. Hoy es el momento.
Ya te estabas haciendo una costumbre de las transmisiones, ya te estabas haciendo una costumbre de que estás buscando palabra aquí, palabra allá, te metes por aquí, te metes por allá. ¿Y, y para qué? Si no le das peso a las cosas. ¿Para qué? Si todo para ti no tiene peso. Mejor pídele perdón a Dios. Mejor ponte a cuentas con Dios y suplícale mucho que te ayude. Jóvenes, pues hasta aquí la palabra del día de hoy. Realmente espero que seas muy serio o muy seria y le des peso a las cosas y te pongas a cuentas con Dios. Y si abrazaste el engaño, por favor suelta. Dios es bueno. Por eso Dios nos da esta palabra, porque es bueno. Jóvenes, les mando un abrazo y si Dios lo permite, mi hermano Alejandro les va a compartir otro mensaje el próximo miércoles a la misma hora. Que tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego.